Amigas, amigos, muy buenos días desde San Cristóbal, Estado Táchira, en su emisora Radio Revolución por Minuto 88.5 FM, su programa de todos los jueves, Sexología Política Colaborativa Local, un programa que nos da la oportunidad de ver el pasado, el presente y el futuro de la sexología mundial, pero que también nos descubre cómo el Táchira, desde el año 1978, se convirtió en el territorio, en la ciudad, en el estado desde el cual hemos estado construyendo la sexología política colaborativa local Yaye. Estaremos trabajando para todos ustedes en la dirección general Luis Uzcategui Ríos, control técnico y musicalización Guillermo Muñoz, en la coordinación desde Táchira Intelectuales Iván Márquez Lugo, y hoy el coproductor de nuestro programa, su amigo Alfonso Amaya, deseándoles unos buenos días a todas las personas que caminan diariamente hacia la salud y el bienestar. Agradecido por la invitación, por el acompañamiento de nuestro querido profesor Chepito y de todas las personas que gentilmente nos están escuchando y viendo. Y el otro de la producción de hoy, Cruz Yalle Barco. Así que comenzamos el programa. ¿Qué es para ti este programa de hoy, cuando estamos ya culminando la maestría de Derechos Humanos, la primera maestría de nuestra Universidad Bolivariana de Venezuela, eje geopolítico territorial General Cipriano Castro? Alfonso Amaya. Además de un profundo orgullo poder haber vivido esta experiencia desde el 2018, para nosotros, sé que para ti, para mí, particularmente en lo personal, significa la gran responsabilidad de poder aportar desde nuestro humilde quehacer ese grano de arena en la construcción de los derechos humanos desde la sexualidad y desde la psicología. Ha sido una experiencia enriquecedora porque nos ha permitido integrar la filosofía jurídica, la política, la economía y todos los otros aspectos interdisciplinarios y transdisciplinarios que confluyen en los derechos humanos. En lo personal me siento muy feliz, ha sido una experiencia verdaderamente gratificante y muy hilarante, porque nos hemos reído a lo largo de toda la maestría, y todos los que pensaron que no íbamos a llegar riéndonos, pues están riéndose ahora con nosotros también. 10 compañeros maestrantes estamos ya preparando la predefensa de nuestras tesis. De esos 10 que nos graduamos, 4 de los que nos vamos a graduar con investigaciones y tesis referente a la sexología. Un equipo de sexólogos ha tomado la primera maestría de Derechos Humanos de la Universidad Bolivariana. ¿Qué significa ese elemento sexólogo que hacemos la primera maestría en Derechos Humanos con un equipo de profesores extraordinarios y de compañeros que algunos fallecieron por efecto del COVID? Nuestro amigo recordado José Luis Cárdenas. Y se nos murió también uno de nuestros profesores que nos dictó 3 cátedras durante la maestría. No, y se nos murió también Freddy Parada, vamos a nombrarlo. Y se nos murió también la compañera que estaba estudiando psicología, abogado y haciendo un doctorado también, y la maestría de Derechos Humanos, la compañera de Cire Moros, muy querida por nosotros, apreciada, gran colega. Y un grupo sumamente importante de profesionales con distintos roles, profesores y maestrantes, enriquecieron nuestra visión de la sexología política colaborativa local. Made in Táchira para el mundo. Made in Táchira for all the world. Ahora,
¿Tu tesis de qué se trata, Alfonso? Mi trabajo especial de grado quiso ser al principio del parto orgásmico, pero luego con todos los conocimientos que fuimos adquiriendo y las experiencias que fuimos realizando, decidimos poder hacer un estudio narrativo que pudiera honrar a la persona que en Venezuela y en Latinoamérica fue la primera en el siglo XX en reconocer el parto orgásmico como un fenómeno sexológico y arriesgar su integridad y su honorabilidad profesional difundiendo este fenómeno por Venezuela, en principio por Latinoamérica y luego por todo el mundo. Esa persona es el compañero maestrante Cruz Yáñez Barco, y esa valentía de poder de hacer visible el parto orgásmico me llevó a mí a un proceso de concientización de la necesidad de que el estudio narrativo se nos presentara como una forma de precisamente resaltar el trabajo de científicos venezolanos que como él han sido un gran aporte para Venezuela y el mundo. Ahora, el parto orgásmico es el enlazamiento con el parto sin dolor o parto psicoprofiláctico del primer presidente de la Asociación Venezolana de Sexología, el doctor Felipe Carrera Dama. Y resulta que con ese parto psicoprofiláctico o sin dolor, un librito verde, la doctora, que fue una gran amiga desde el primer embarazo de mi esposa hasta el último, que terminó en cesárea, Galaviz, ¿no? Belén Galaviz, resultó entonces que ese entrenamiento, esa preparación para gestar y parir a nuestro primer hijo, Cruz Yáñez Meneses, que también es maestrante y va a presentar su tesis sobre un tema sexológico porque está también culminando la maestría en sexología, al igual que Dorailis de César, periodista, y Alfonso Amaya, que está culminando también su tesis de maestría en sexología. Ese parto psicoprofiláctico y sin dolor fue como una escalinata que me dio la fortaleza, la confianza, la seguridad, más el magisterio durante 6 años de Fernando Bianco, quien además de ser el profesor de Sexología 1 y 2, Sexología Médica, su modelo Bianco, fue nuestro asesor y tutor durante 4 años, cuando hicimos la investigación de las actitudes de obispos, sacerdotes, religiosas y laicos venezolanos hacia la sexualidad. Así que cuando tú ves que hay algún elemento de valor, de valentía, de grandeza de Cruz Yáñez en enfrentarse como un Don Quijote a la cantidad de obstáculos que lo hemos revelado con la maestría y en nuestra práctica profesional durante casi 40 años, resulta que no es tan complicado haber nacido como el parto número 12 de mi madre, y después nació una niña, mi hermana Chava, y haber crecido en un pueblo y en una familia que da verdadera razón de comunidad, de unidad, como se siente Evo Morales allá en Bolivia, o como se está sintiendo ya Pedro Castillo en el Perú, y como se sintió Chávez y se ha sentido Maduro en Venezuela. No es por guapo, sino por apoyado. El liderazgo político, cultural, social, religioso es lo que realmente está detrás de la visión y de la concepción de la sexología política colaborativa local, que es el producto de un conjunto de hombres y mujeres e instituciones en el Táchira y en más de 16 regiones de Venezuela, en Cuba y en otros países, Colombia, en los que hemos llevado el trabajo y hemos recibido la retroalimentación. Tu propia experiencia con el encuentro del parto orgásmico, porque tú lo conociste antes que yo lo diera a difundir. Sí, yo tuve la oportunidad de conocer el parto orgásmico por una consultante
cuando estaba haciendo la anamnesis, ya teníamos 2 consultas y me tuvo la confianza de decirme que ella había tenido uno de sus partos, había sido orgásmico, y claro, me lo dijo por la confianza y me afirmó que me lo decía porque sabía que yo no iba a considerar que ella estaba loca, pero que nunca se lo había dicho a nadie. ¿Y eso fue cuando? Eso sería como en el año 2007, 2008. Eso fue en Chivacoa, estado Yaracuy. Luego, cuando nace mi segundo, ya después de esa experiencia, también me entero, después de que mi esposa, nuestro tercer hijo, ¿sí? la madre de mis hijos, nuestro tercer hijo había nacido con parto orgásmico, y ella tampoco me lo había dicho a mí. Entonces cuando empezamos a hablar de eso, me llamó mucho la atención y yo le hice varias preguntas. Por eso cuando yo llego a San Cristóbal y leo el libro de Cruz y empiezo a hablar con él, a mí no me hizo ruido el parto orgásmico. Yo tenía el hábito de que cuando conseguía un fenómeno en psicología, yo lo investigaba por internet. Y en esa época, cuando supe de esta señora, a mí me llamó la atención, lo investigué, pero no conseguí ninguna referencia. Por lo tanto, quedó como un hecho curioso, como un fenómeno curioso que siempre estaba ahí. Entonces cuando Cruz Yáñez Barcos, yo lo conozco y veo su trabajo y veo que él había conseguido más de 40 partos orgásmicos, que es el científico que más ha conseguido partos orgásmicos en alguna población. A mí eso me enorgulleció mucho y me llamó mucho la atención. También hay que resaltar de que consiguió más que en ambientes clínicos porque su trabajo era como más antropológico. Generalmente los partos orgásmicos se tratan de conseguir en los hospitales y es la población donde menos se manifiesta por las condiciones en que las mujeres paren y los niños nacen. Y fíjate una cosa, para que nos vayamos a la primera pauta musical. Cuando hablamos del parto orgásmico, es un acontecimiento que para el año 2003, que llevé la ponencia al 16 Congreso Mundial de Sexología en La Habana, Cuba, habíamos ya reportado más de 40 mujeres con su experiencia en 16 regiones de Venezuela, incluyendo Amazonas, Maturín, Monagas, Apure, Barinas, Falcón, Zulia, Mérida, Cojedes, Amazonas, ¿no? Amazonas y también Carabobo. Así que fue importante, porque yo empezaba mis talleres o conferencias y hasta programas de radio y hacía referencia al parto orgásmico, y entonces ahí, al hablar del parto orgásmico, surgía alguien. Es como cargar un sistema detector de partos orgásmicos. Hablando del parto orgásmico, surgen los partos orgásmicos. Era un anzuelo. Podemos decir que era eso, pero más bien podemos decir hoy en la tecnología más avanzada, una especie de tomógrafo o ecosonograma gigantesco, territorial, cultural, social y religioso, que donde yo iba podía abrirse el tema. Ahora, cuando tú sabes que ese fue el póster que presentamos en el 25 Congreso Mundial de Sexología en Sudáfrica, la semana pasada, el 9, 10, 11 y 12 de septiembre, ¿qué sentiste ver tu tesis de grado convertido en un póster donde tú eres citado como uno de los investigadores en este campo? Realmente lo que sentí cuando vi que estabas haciendo tu ponencia en torno al parto orgásmico, sentí que había ya un autorreconocimiento de tu parte del gran valor que tuvo esa investigación, y lo otro, me sentí orgulloso de poder haber cooperado en esa toma de conciencia biográfica, porque uno de los factores importantes de mi investigación es precisamente que al hacer estudios narrativos, el reconocimiento social y el autorreconocimiento personal de quien es visibilizado es uno de los factores más enriquecedores de este tipo de investigación. Y pudiste dialogar, conversar y hacer tu investigación con Nilce Meneses Balaguera, que tuvo su tercer parto orgásmico y va en tu tesis y ha ido a varios trabajos que ya se han publicado. Así que aquí estamos con el parto orgásmico en la radio Revolución por Minuto, 88.5 FM, con una atención extraordinaria de tu profesor en el Liceo de Aplicación, el profesor Chepito Muñoz.
y mi compañero de trabajo en la UNED, Guillermo Muñoz, que me llevó a dar charlas de sexología en sus cátedras de química, bioquímica, ingeniería mecánica, ingeniería electrónica y otras ingenierías. Nos vamos con la pauta musical entonces, Guillermo.